inicio. Suma y resta de fracciones algebraicas. El procedimiento que vamos a utilizar para solucionar estas dos operaciones es similar. ¿Listo? Va a ser el mismo, por eso lo vamos a retomar como un solo concepto, como un mismo tema. Se conservan las bases de la suma de fracciones. Se conserva la base de la suma de fracciones en los números reales, ¿sí? Y se conserva también el procedimiento para la multiplicación y posterior simplificación de expresiones algebraicas. Ustedes recordarán que fue el trabajo que hicimos la semana pasada, de expresiones algebraicas. Entonces, la semana pasada hicimos el trabajo de simplificación. Ese va a ser nuestro último paso después de hacer la suma de fracciones. Entonces, retomemos rápidamente. Para la suma de fracciones en R, en los números reales, nosotros sabemos que hay varios procedimientos. Entonces, si yo tengo dos fracciones, aquí voy a colocar, eso funciona tanto para la suma como para la resta, voy a colocar en términos generales. Entonces, sabemos que esa suma o resta se puede hacer de la siguiente manera. Podemos tomar la diagonal, la primera diagonal, ¿cierto? La diagonal que va descendiendo, las multiplico, luego multiplico las diagonales que van ascendiendo y finalmente, entonces procedo a multiplicar acá los dos denominadores, ¿cierto? De ahí el nombre, ¿no? Entonces sabemos que para resolver esa suma o resta, nos quedaría una fracción compuesta de esa misma operación, que puede ser suma o puede ser resta, y tenemos en la primera expresión, o sea, a la izquierda de ese más o de ese menos, ¿qué debo colocar? ¿Qué debería colocar? La descendiente, ¿no? Correcto. Debo colocar la multiplicación conformada por A y D. ¿Listo? Y después del más o del menos, dependiendo de la operación que estemos realizando, coloco la otra diagonal, que sería B por C. Y en el denominador, pues multiplicamos B por D y se acabó. Claro, ahí habría que, en términos numéricos, haríamos estas multiplicaciones, después haríamos la suma o la resta, y aquí haríamos también la multiplicación y simplificaríamos cuando lo pasemos a términos numéricos. Pero esa va a ser nuestra expresión. Como ustedes saben, para sumar fracciones hay más casos, ¿sí? Tenemos, utilizando el mínimo con un múltiplo, tenemos también el procedimiento igualando los denominadores para realizar el procedimiento de la suma de fracciones homogéneas y demás. Sin embargo, pues este método eh, nos reúne a todos los casos anteriores. Entonces manejar, vamos a manejar esta expresión en la mayoría de los casos. Sin embargo, también vamos a hacer uso del método del mínimo común múltiplo. Entonces, acá tenemos, eso tiene diferentes nombres, ¿no? Nosotros usualmente lo conocemos como el método de carita feliz, pero en algunos se le nombra el método de la mariposa o el método del pirata, o bueno, hay diferentes formas de nombrarlo. De todas maneras, lo importante es que identifiquemos cuál es. El otro método es el de mínimo común múltiplo. ¿Listo? Y el de mínimo común múltiplo entonces se reduce en lo siguiente. Si yo tengo un polinomio X, ¿sí? Y está, bueno, voy a trabajarlo con las mismas letras. Entonces, tengo una fracción A sobre B más o menos, porque funciona para la resta, también C sobre D. Claro, acá la expresión me va a quedar similar, ¿listo? Pero vamos a ver cómo la encontramos. Lo que vamos a colocar en el denominador es el mínimo común múltiplo entre B y D, ¿listo? Entre los denominadores, es decir, no directamente la multiplicación, sino que vamos a buscar el mínimo común múltiplo.
¿Para qué? Para que esta expresión ya me quede simplificada, ¿sí? Entonces me va a quedar más simplificada que si aplico el método 1. Luego, este resultado, voy a anotar eso aquí como en paso a paso. Ese resultado que nos da, entonces, procedemos a dividirlo entre cada uno de los denominadores, o sea, entre b y entre d. Y el resultado lo multiplicamos con su respectivo numerador para obtener cada uno de los términos que acá me van a formar, o la suma o la resta. Entonces, paso a paso. Lo primero que hay que hacer, recuerden, este paso a paso es para este método. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Listo? Eso es lo primero. Una vez hallemos el mínimo común múltiplo de los denominadores, entonces vamos a dividir el mínimo común múltiplo que acabamos de encontrar entre cada denominador, o sea, entre b y entre d en este caso. El resultado que me dé acá lo divido entre b y también lo divido entre d. ¿Listo? Eso es lo que habría que hacer. Y ahí vamos. Entonces, una vez hayamos hecho ese par de divisiones, vendría el tercer paso. ¿Cierto? El tercer paso es, se expresa la suma de los productos, se expresa la suma de los productos obtenidos. Perdón, me falta ahí, me estoy saltando un paso. Porque después de dividir entonces, ese resultado que nos dio, pues, dividir el mínimo con un múltiplo entre cada denominador. Y cada resultado, multiplicarlo por su respectivo numerador. Por su respectivo numerador. ¿Eso qué quiere decir? Entonces voy con colores. El resultado que me dé acá lo divido entre b y el resultado lo multiplico por a. ¿Listo? Entonces aquí divido y el resultado que me dé lo multiplico por a. Lo mismo voy a hacer con la otra fracción. Entonces este resultado lo divido entre d y el resultado lo multiplico por c. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en ese segundo paso. ¿Listo? Voy aquí a quitar colores para no manchar tanto. Ahora voy con el tercero. Ahora sí, se expresa la suma o la resta. Aquí depende de la operación que se esté haciendo. Si estamos haciendo operación de suma entre fracciones, pues sería la suma. Si es resta de fracciones, colocamos el signo de la resta. Entonces se expresa la suma o la resta de estos resultados en el numerador. ¿Listo? Se expresa entonces esa suma o esa resta como resultado en el denominador. ¿Listo? Cuarto, que ya va la solución. Entonces, se reducen términos semejantes en el numerador. ¿Listo? Se reducen términos semejantes en el numerador. Quinto, sabemos que el denominador es el mínimo común múltiplo que encontramos. ¿Listo? Y finalmente se simplifica, si es posible. Se simplifica si es posible. ¿Vale? Esos son los pasos que hay que seguir. Parece un procedimiento largo, pero ustedes se van a dar cuenta que todo se hace en un paso. ¿Listo? En dos pasos, pongámosle así exagerado. Entonces vamos a mirar un ejemplo de suma de fracciones y lo calculamos siguiendo este paso a paso.
Entonces, si no han terminado de tomar apuntes, no se preocupen, ya ahora devuelvo la página para que lo logren hacer. Entonces, ejemplo, voy a sumar, voy a hacer dos ejemplos, ¿listo? Uno, el primero, sumando dos fracciones nomás, y el segundo ejemplo voy a mezclar las operaciones. Entonces haré una suma y una resta combinados dentro de una misma operación. Entonces, eh, digamos que tenemos el polinomio, entonces 2x más 1 entre x, y le voy a sumar 4x al cuadrado menos 3 entre 8x al cuadrado, por ejemplo. ¿Listo? Aquí al frente, pues voy a realizar aquí un pequeño esquema en el cual ya sabemos que es una suma, ¿cierto? O sea que aquí iría más y voy a buscar lo que me conforma o lo que me completa esa expresión. Ya después hago eso por si me falta espacio. Entonces vamos paso a paso. Lo primero, entonces decíamos que el primer paso, lo primero que teníamos que hacer era hallar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, o sea, aquí entre cuáles expresiones hay que calcularlo. X y 8x al cuadrado. Muy bien, entre x y 8x al cuadrado. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular ese mínimo común múltiplo. Ese se puede ahí calcular a simple vista, o podemos aplicar el procedimiento que vimos por allá en el tema 2, que es el mínimo común múltiplo de monomios. En este caso son dos monomios. Entonces, ¿cómo calculamos el mínimo común múltiplo de dos monomios? ¿Qué debo tener en cuenta para elegir ese mínimo común múltiplo? No es el número más pequeño que es capaz de multiplicarlo los dos, por decirlo así. ¿Correcto? Sí, señor. Es el número más pequeño que es múltiplo de los dos. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían? Uno x. Múltiplo, no divisor. Ese es mínimo común múltiplo el que estamos buscando. ¿16? El 16 es el más pequeño que es capaz de dividir, que está en la tabla de los dos. ¿Cómo encontramos la parte numérica? Profe, ¿podría ser el 8? ¿Por qué el 8? Porque el mismo 8 que está ahí es el mínimo común múltiplo del 8, ¿no? El más pequeño. Sí. ¿Y cuál es el coeficiente del otro monomio? 1, exacto. Entonces, claro, tendríamos 1 y 8. A simple vista, podemos darnos cuenta que el 8 es múltiplo del 8 y también del 1. Pero si no somos capaces de verlo ahí a simple vista, pues no hay problema, podemos hacer el procedimiento. Y hacemos la descomposición. Entonces, 1 ya no se descompone más, pero por su parte el 8 sí. Entonces, 8 tiene mitad, que es 4. 4 tiene mitad, que es 2. 2 tiene mitad, que es 1. Y para el mínimo común múltiplo, ¿qué hacíamos? Pues elegíamos todos estos. Los multiplicamos, 2 está 3 veces, o sea, es 2 al cubo. O sea, 2 por 2 por 2 queda 8. Ahí está. O sea que el mínimo común múltiplo es 8 respecto a la parte numérica. Y respecto a la parte literal, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? X1. No. X al cuadrado porque era el mayor exponente, Sí, ¿no? señor. X al cuadrado, porque estamos hablando de los múltiplos. Si es múltiplos, pues cogemos el mayor exponente de las letras no comunes y de las comunes también. En este caso, pues son comunes ambas. Entonces tenemos 8x al cuadrado. Ese mínimo común múltiplo es nuestro denominador. ¿Sí? Que lo habíamos escrito por acá. El denominador es el mínimo común múltiplo. Entonces lo voy a colocar de una vez. Ya hicimos el paso 5 ahí ya lo aplicamos. Bien, aquí viene la parte en la cual usted puede confundirse, pero la idea es que con la práctica ya sea algo mecánico. Entonces, ¿qué va a hacer? Mínimo común múltiplo dividido x. ¿Listo? Recuerden, acá con el primero, entre los denominadores, vamos a dividir. Y el resultado que me dé
lo multiplico por el numerador. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa parte. Lo podemos hacer mentalmente, y ahí rápidamente nos va a dar cuánto es, o lo podemos hacer como si fuera un procedimiento aparte. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. 8x al cuadrado dividido x. ¿Sí o no? 8x al cuadrado dividido x. Va la primera parte, lo que está resaltado en amarillo. Y eso lo multiplicamos por 2x más 1, que es lo que está en el numerador. ¿Cuánto da esa operación? ¿Qué hay que hacer para resolver esa operación? Paréntesis primero. Pero sí, si se puede simplificar, sería primero lo del paréntesis. En este caso, pues tenemos 2x más 1 dentro del paréntesis. No se puede simplificar porque no son semejantes. O sea que Ahí paso a toca lo colocar, siguiente. Señor, toca colocar el denominador al 2x más 1, que sería 1, el denominador. se puede, pero estarían ampliando el problema. Ahí se puede hacer algo antes. ¿Se puede sacar factor común ya que los tres tienen x? Pero fíjense que este término también está solito porque está ahí es con un más. Y ese término no tiene x. Acá dense cuenta que nuestra división se puede simplificar. Esa división se puede simplificar. Usted tiene x al cuadrado en el numerador y x en el denominador. Entonces, esta división solita, primero, ¿cuánto queda? ¿Cuánto da esa división? 8x. 8x. Muy bien, 8x. Y el otro, pues queda 2x más 1 porque nada que hacer. ¿Listo? Entonces, no nos vamos a complicar todavía, lo vamos a escribir así, tal cual como nos dio. Entonces, 8x factor de 2x más 1. ¿Listo? En este caso tenemos que es una suma de fracciones, entonces pues aquí viene un más. Y voy a hacer este mismo procedimiento, eso mismo que acabo de encerrar, lo voy a hacer pero con la otra fracción. ¿Listo? Entonces miremos cómo quedaría. Voy a correr un poquito la hoja para que me dé el espacio. A ver si cabe ahí al lado. Entonces voy a dejar eso encerrado. Y al lado voy a hacer la otra operación. Entonces, la otra operación dice que es 8x al cuadrado dividido el otro denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador. ¿Listo? Entonces dividimos los dos denominadores y multiplicamos por el otro numerador. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Tendríamos entonces 8x al cuadrado dividido 8x al cuadrado por 4x al cuadrado menos 3. ¿Cuánto da esa Es solo operación? paréntesis, ¿no? Sí, Porque la fracción se cancela. correcto. Fíjense que en la fracción tenemos que, en el numerador tenemos 8x al cuadrado y en el denominador también. Si yo divido algo entre eso mismo, me va a dar 1. Después quedaría 1 por el paréntesis. Entonces vamos a escribir ese resultado. Pues si es 1 por el paréntesis, pues es lo mismo que tener directamente el paréntesis. O sea que lo que me falta acá en el numerador es ese 4x al cuadrado menos 3. ¿Listo? Entonces ahí hemos aplicado el paso 1, que fue calcular el mínimo común múltiplo, el paso 2, que era hacer la división y posteriormente la multiplicación, que es lo que está en los cuadritos. Luego el paso 3, que es expresar la suma y la resta, ahí está, ya en el numerador de nuestra fracción. E hicimos el paso 5, que fue colocar el denominador. Nos falta el paso 4 y el sexto, que va relacionado de una vez con la reducción de términos semejantes. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer aquí a continuación. Entonces, voy a trabajar ahora únicamente aquí con el numerador. ¿Listo? Solamente con el numerador. El denominador ya está. Me interesa es el numerador. Entonces, vuelvo a escribir acá. Es 8x al cuadrado. Y vamos a reducir términos semejantes y simplificar lo que está en el numerador. Entonces, ¿qué debo hacer para reducir términos semejantes del numerador? Porque, ¿por dónde puedo empezar para reducir hay términos semejantes? Identificando los comunes. Sí, pero
para reducir términos semejantes a esa expresión, recordemos que nuestra expresión ya debe estar en términos de suma y de resta. La idea es que no hayan multiplicaciones, no hayan divisiones u otras operaciones o potenciación, sino que esté solamente en términos de suma y de resta. Y pues aquí nos falta algo para que esté de esa manera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer antes de identificar los términos comunes y no comunes? Quitar los paréntesis. ¿Ok? ¿Cómo? Por ejemplo, este primer paréntesis, ¿cómo lo quitaríamos? ¿Qué habría que hacer para quitarlo? Si estás sumando, ¿no vas a restar? No, porque no es una igualdad. Esto no es una ecuación para despejar. O sea, aquí no tenemos necesidad de despejar. ¿Multiplicarlo? Correcto. Habría que hacer la Por el multiplicación. 8. Aquí tenemos una multiplicación. Entonces, 8x por 2x y 8x por 1. Recuerden que antes les había dicho que se mantenía la multiplicación de polinomios. Ahí es donde se mantiene la multiplicación de polinomios. ¿Listo? ¿Y cómo hago para...? Listo, ahí ya hubiéramos quitado el primer paréntesis. ¿Cómo quitamos el segundo? Se dejaría igual por lo que no tiene coeficiente. Pero Ajá. ese coeficiente sería 1, ¿no? El coeficiente sería 1, ¿sí? Que no se suele escribir, pero acá lo habíamos dicho, ¿no? Daba 1, o sea que era 1 por eso. Es como si aquí quedara. Pero cuando multiplicamos por 1, nos da la misma expresión. Entonces, por eso no se suele escribir. Sin embargo, es clave que, y es bueno que tengan claro que ese 1, pues debe ir ahí. ¿Listo? Así no se escriba, pero ahí va 1. Entonces, ¿qué se haría para quitar ese paréntesis? Se multiplica Multiplica el 1 por cada lo del expresión. paréntesis. Perfecto. Multiplico el 1 por los términos también. Entonces vamos a hacer esas multiplicaciones. La primera, 8x por 2x, ¿cuánto da? 16x al cuadrado. Muy bien. 16x al cuadrado. Y 8 por 2, 16. Y x por x, x al cuadrado. Bien, vamos con la segunda. 8x por 1. 8x. 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 ¿Positivo o negativo? Positivo. Porque Listo, está positivo. Correcto, porque ambos son positivos. Listo. Luego tenemos 1 por 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. Muy bien. Luego tenemos 1 por menos 3. Sería menos 3. Menos 3, correcto. Listo, ahí ya no hay paréntesis. Ahora sí, buscamos términos semejantes, que era lo que nos decía Dayan, y reducimos lo que sea posible. En el denominador no hay nada que hacer porque es un solo término. ¿Listo? Pero en el numerador hay términos semejantes. Profe, ahí entrarían los múltiplos. ¿No sería la parte literal? Sí, semejantes solamente analizamos la parte literal. Sería el 16 con el 4 y ya. Ajá. Aquí habría esta pareja de términos que son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque ambos son x al cuadrado. El 8 está al lado de la x y el 3 no tiene letra. Entonces esos dos no son semejantes. Pero los dos que ahí resaltamos en color verde sí son semejantes. ¿Cuánto da esa reducción de esos dos términos semejantes? ¿12x a la 2? Tengan en cuenta los signos. ¿Qué signos tienen? Positivos. Ajá. Entonces, ¿qué operación hay que hacer si ambos son del mismo signo? Suma. Muy bien. O sea, que ¿cuánto nos daría? 20. 20x al cuadrado. 20x al cuadrado, muy bien, más 8x menos 3. El 8 y x y el menos 3, como no eran semejantes con algo, pues se escriben ahí nuevamente. En ese punto nos hemos encontrado ya con la solución de nuestra suma. Y, ay, quedó un poquito. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces ya la solución de nuestra suma. Ese es el procedimiento como tal. Fíjense que si bien parece un procedimiento largo, en realidad salió en un solo renglón. Que sí, que de pronto en nuestra hoja y escribir, dependiendo de nuestra letra, saldrá en 2 renglones máximo, porque viene siendo esta expresión que está aquí, este renglón. Desde este lugar donde estoy dibujando la flecha
hasta el rectángulo rojo en el que colocamos nuestra solución. Todo lo demás lo podemos hacer mentalmente, con la práctica. O se puede hacer pues ahí como en nuestro espacio de operaciones que tengamos. Entonces acá tengamos presente que a la hora de hacer la división, como nosotros encontramos el mínimo común múltiplo, siempre vamos a poder cancelar. Entonces acá cancelamos toda la expresión en el rectángulo morado, pero en el rectángulo negro no hubo necesidad, o no, mejor dicho, no se pudo cancelar todo, sino que fue la x del denominador con una de las dos del numerador. Por eso quedaba 8x, que es el que está acá. ¿Listo? Igual ahí estamos aplicando las propiedades que vimos la semana pasada para la reducción, para la simplificación. Y ese es el procedimiento.